Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía, soy de Clases para Vos, soy profesora de matemática y en este primer videito que les voy a estar compartiendo por el canal de YouTube voy a estar explicándoles, algunas cosas básicas que tienen que saber para poder arrancar con la práctica cero y también la van a estar necesitando para las otras prácticas que hay. Mi número de celular es 11 28 47 4103. Todo esto que les voy a estar explicando en la pizarra está todo digitalizado, todo tipeado, así que en el caso que lo necesiten me pueden mandar un mensajito y yo les comparto el PDF. Bien, vamos a empezar con lo que son números racionales. Los números racionales son las fracciones, ¿sí? Reciben ese nombre. Y lo principal que debemos saber es cómo hacer para pasar de un número decimal a una fracción. Lo que tienen que saber, sí, que las fracciones son divisiones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 1/2 es lo mismo que decir 1 dividido 2. Y 1 dividido 2 es 0,5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el 1,2. Necesito expresar este número decimal como fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es, y lo que tienen que saber es que el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Y en el numerador lo que vamos a hacer es poner todo el número decimal sin la coma. Entonces sería 12. Y en el número de abajo lo que vamos a poner, en el denominador, lo que vamos a poner va a ser el número 1 seguido de los ceros que tenga después de la coma, por ejemplo. De los números que tenga después de la coma. Por ejemplo, después de la coma tengo un número, entonces vamos a poner un 0. Entonces, el 1,2 lo podemos expresar como 12 décimos, ¿sí? Lo que se hace generalmente cuando tenemos un número racional es tratar de reducirlo, de encontrar su expresión irreducible. ¿Qué quiere decir eso? Escribir ese mismo número de una forma abreviada. Por ejemplo, para expresar este número, este 12 décimos como número irreducible, lo podemos dividir ya sea al numerador y al denominador por el número 2. Tiene que ser siempre por el mismo número. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo dividir al 12 por 6 y al 10 por 5, porque no voy a encontrar una expresión equivalente, no voy a encontrar la misma cantidad, digamos, sino que voy a encontrar un número totalmente distinto. Entonces, una vez que pasamos el número decimal a fracción, lo que hacemos es simplificarlo, dividir numerador y denominador, en este caso por el número 2. Entonces, 12 dividido 2 es 6 y 10 dividido 2 es 5. Entonces encontré una expresión equivalente a 12 décimos expresada con otros números. Por ejemplo, en este caso, el 1,2 también se puede escribir como número racional, es 6 quintos. Otro ejemplo, 2,13. Como dijimos al principio en el otro ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir en el numerador todo el número completo sin la coma. En este caso, el número completo sin la coma sería 213. Y en el denominador colocamos el número 1 y nos fijamos cuántos números tenemos después de la coma. En este caso tenemos dos números después de la coma, entonces vamos a poner 2 ceros. Y esta expresión, que es una expresión irreducible, no se puede simplificar, o sea, no hay un divisor común entre el número 213 y el número 100. Otro tema
tema importante que deben de saber, ¿sí?, es las operaciones básicas con los números racionales. Cuando hablo de operaciones es la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Cómo hago yo para sumar dos números racionales, dos fracciones? Si bien ustedes lo pueden hacer con la calculadora, la suma de números racionales o de fracciones, ¿sí?, aparecen también, por ejemplo, con ecuaciones. Entonces necesitamos saber cómo sumo dos números racionales, dos fracciones, dos expresiones fraccionarias, ¿sí?, para poder también aplicarlas más adelante cuando empiecen a ver ecuaciones, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo puse este ejemplo que es 2/3 más 5/6. Hay distintas formas de sumar. Yo les voy a explicar la que para mí es más sencilla, ¿sí? Si ustedes ven otro video y les parece más fácil resolverlo, sumar o restar de la otra manera, también lo pueden hacer. El objetivo es llegar al mismo resultado. Podemos ir por caminos distintos, pero tenemos que llegar siempre al mismo lugar. Entonces, para sumar o para restar, en este caso suma, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es que los denominadores, los numeritos de abajo, sean iguales, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el número 3 y el número 6. Son distintos, tenemos que buscar que ese 3 y ese 6 se transformen en un mismo número. ¿Cómo hacemos eso? Buscando en las tablas del 3 y en la tabla del 6 qué número comparten. En este caso, el número que tienen en común el 3 y el 6 es el 6. ¿Por qué? Porque el 3 yo lo puedo transformar en 6. ¿Y cómo lo voy a transformar? Amplificando. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por quién tengo que multiplicar al número 3 para transformarlo en 6? Por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar al numerador por 2 y al denominador por 2. Entonces, me quedaría 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, que era lo que estaba buscando, tener un común denominador con la otra fracción que sea en el número 6. Entonces nos quedaría 4/6 más 5/6. Y una vez que obtenemos el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores, los numeritos de arriba, o sea que quedaría 4 más 5 sobre 6. El denominador queda igual, yo ya trabajé para obtener el mismo denominador. No se suman los denominadores, solo sumamos los numeradores. 4 más 5 es 9. 9/6. Y lo que se puede hacer con esta expresión, como les expliqué en el caso anterior de pasaje de decimal a fracción, es simplificar las fracciones. A nosotros nos quedó esta fracción 9/6. Entonces pienso, ¿puedo dividir al 9 y al 6 por un mismo número? Sí, se puede dividir ambos números por el número 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir al 9 por 3 y al 6 por 3. Entonces me va a quedar 9 dividido 3 es 3. Y 6 dividido 3 es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de 2/3 más 5/6 nos da como resultado 3/2. ¿Puede usar 9/6? Sí, lo pueden usar, pero a veces es conveniente encontrar la expresión irreducible para que los números sean más amigables. Así se resuelve una suma. Una resta se resuelve de la misma manera. Por ejemplo, 1/2 menos 1/9. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Obtener el mismo denominador, o sea, que el número 2 y el número 9 sean el mismo número. El 2 no lo puedo transformar en 9, o sea, no hay un número que multiplicado por 2 me dé 9. Y no hay ningún número que multiplicado por 9 me dé 2. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la tabla del 2
escribir la tabla del 9 hasta encontrar el mismo número. El primero que encontramos va a ser, en ese caso es el 18. ¿Por qué? Porque si yo multiplico al 2 por 9 me da 18. Y si multiplico al 9 por el 2 también me da 18. Entonces eso vamos a hacer en este siguiente paso. Vamos a multiplicar al 1 por 9 y al 2 por 9. Quedándome 1 por 9, 9. 2 por 9, 18. Bien, ya tengo la primera fracción con denominador 18. Ahora voy a buscar la segunda fracción. Tengo denominador 9, para transformarlo en 18 lo tengo que multiplicar por el número 2. Entonces multiplico numerador y denominador por el número 2. 1 por 2, 2. 9 por 2, 18. Bien, ahí ya obtuvimos las dos fracciones equivalentes con el mismo denominador, 18. Entonces, una vez que obtenemos ese mismo denominador, lo que vamos a hacer es sumar, o en este caso, restar los numeradores. Nos quedaría 9 menos 2 sobre 18. 9 menos 12, 7. Nos va a quedar 7 18avos. ¿Sí? Entonces, para sumar o para restar, lo resolvemos de la misma manera. Buscamos un común denominador. Y luego, cuando lo obtenemos, sumamos o restamos los numeradores, los numeritos de arriba. Eso es con respecto a la suma y a la resta. Y ahora, con respecto a la multiplicación, es más sencillo. Para multiplicar dos números racionales, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces, tengo este ejemplo, 5 sextos por 1/2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar numerador por numerador, 5 por 1, y denominador por denominador. 6 por 2. 5 por 1, 5. 6 por 2, 12. Buscamos un divisor común, o sea, un número que me divida el 5 y un número que me divida el 2. ¿Para qué? Simplificar la fracción, pero no existe un divisor que tengan en común. No hay un número que me divida el 5 y que me divida el 12. Entonces ahí tengo una fracción irreducible, la más chiquita posible. Para dividir, ¿sí? Lo que podemos hacer, una de las formas, de las maneras para realizar una división, es pasar de división a multiplicación y dar vuelta el divisor, dar vuelta el número que divide. ¿Sí? En este caso el divisor es 3/4. Entonces nos quedaría 5 medios. La división la transformo en multiplicación y el 3/4 va a quedar como 4/3. Entonces, ¿cómo se resuelve la multiplicación? Como dijimos anteriormente, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces nos va a quedar 5 por 4 sobre 2 por 3. Y ahora hacemos el producto, la multiplicación. 5 por 4, 20. 2 por 3, 6. 20 sextos es el resultado. Y ahora me fijo, ¿existe un divisor en común entre el 20 y el 6? Sí, el número 2. El número 2 me divide al 20 y también me divide al 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir al 20 y voy a dividir al 6. 20 dividido 2, 10. 6 dividido 2, 3. O sea que la división de 5 medios dividido 3/4 me da como resultado 10 tercios. Bien, otra cosa para tener en cuenta, ¿sí? Son las reglas de los signos, que muchas veces se olvidan, pero es necesario saber porque se sigue aplicando en todas las prácticas, ¿sí? Entonces,
La regla de los signos, lo que tienen que saber es que cuando tenemos dos signos juntos, dos signos iguales, el resultado siempre me va a quedar positivo. Por ejemplo, más por más, más. Y menos por menos, más. Lo mismo pasa en la división. Más dividido más es más. Y menos dividido menos también es más. Entonces, dos signos iguales, positivo. Siempre me queda. Y cuando tengo dos signos distintos, me va a quedar negativo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y lo mismo sucede en la división. Más dividido menos es menos. Y menos dividido más es también menos. Bien. Otro tema a tener en cuenta son las propiedades de la potenciación. Súper importante porque la verdad que nos acompañan siempre. Por eso es necesario afianzar bien este conocimiento para después poder seguir aplicándolos en otros temas. Entonces, la propiedad de la potenciación. Todo número elevado a la 0 siempre me da como resultado el número 1. ¿Sí? Sea el número que sea, positivo, negativo, fracción, decimal, siempre, pero siempre me va a dar como resultado el número 1. Después, todo número elevado a la 1 siempre me da como resultado el mismo número. Acá no sé si se ve bien. Es menos 1/5 elevado a la 1. Me da como resultado menos 1/5. Después, todo número elevado a la menos 1 o a un número negativo, lo que hace es darme vuelta la fracción o el número que tenga, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 2/5. A la menos 1 me va a quedar 5 medios. Lo roto, el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Después, cuando tengo una fracción en el exponente, 4 novenos, ¿sí? Yo lo que siempre digo es, el número que está arriba va abajo y el número que está abajo va arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la fracción la voy a expresar como potencia y como raíz. Me va a quedar el mismo número, la misma base, se llama, me queda igual. Ahora, el número que está arriba es el 4, entonces lo voy a poner acá abajo como potencia. Y el número que está abajo lo voy a poner acá arriba como índice de la raíz, ¿sí? El 9 pasa como índice de la raíz y el 4 pasa como potencia del 8, ¿sí? Puede ir de un lado para el otro. Puede ser que tenga una potencia y una raíz y escribirlo como exponente fraccionario, o puede que sea al revés, ¿sí? Estos son igualdades lo que estamos viendo. Podemos ir de un lado para el otro o del otro para el mismo lado, ¿sí? Después, potencia de otra potencia. Tenemos 2/5 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la menos 1. Cuando tenemos un caso de este tipo, lo que se hace es se multiplican los exponentes. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar la misma base, en este caso 2/5, y lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. 2 por 1, 2. Más por menos, menos 2, ¿sí? Y ahí, si lo queremos seguir resolviendo, tenemos un exponente negativo. ¿Qué hace el exponente negativo? Me hace dar vuelta la fracción. O sea que esto me quedaría 5 medios al cuadrado. Y si lo quiero seguir resolviendo, 5 medios al cuadrado es 5 medios por 5 medios, que me daría 25 cuartos.
Bien, espero que hasta acá me vayan entendiendo y que no vaya muy rápido. Eso generalmente me sucede, que arranco y después no paro. Bien, tenemos una división de dos números iguales. 5 medios a la 6 dividido, 2 quintos a la 6 dividido 2 quintos a la cuarta. En este caso lo que hacemos cuando tenemos dos bases iguales, los exponentes, dos bases iguales que se están dividiendo, los exponentes se restan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la misma base, 2 quintos, y arriba hacemos 6 menos 4. Nos va a quedar 2 quintos elevado 6 menos 4 es 2. Y ahí hacemos 2 quintos por 2 quintos, nos queda 4/25, ¿sí? Cuando tenemos, repito, dos bases iguales que se están dividiendo, los exponentes se restan. Ahora, cuando tenemos dos bases iguales, 2 quintos al cubo por, que se multiplican, 2 quintos al cuadrado, lo que hacemos es sumar los numeradores. O sea que nos va a quedar 2 quintos elevado a la 3 más 2. ¿Qué quiere decir? Que nos queda 2 quintos elevado a la quinta. Y 2 quintos elevado a la quinta es 2 tercios elevado, no, 2 quintos elevado a la quinta es lo mismo que decir 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos. Así lo hacemos 5 veces. Y 2 quintos elevada a la quinta son 2 a la quinta, nos queda 32. Y 5 elevado a la quinta nos queda 3125. Bien, y para ir terminando este video vamos a hablar un poquito de las propiedades de la radicación, de las raíces. Los números, ¿sí?, que están adentro de las raíces se llaman radicando, ¿sí? Y cuando tenemos como radicando, en el radicando, una multiplicación, yo puedo aplicar la propiedad distributiva de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar la raíz de A por la raíz de B. Pensando en A y B, dos números cualesquiera, ¿sí? Sean positivos, sean negativos, sean fracciones, sean decimales. Lo importante de esta propiedad es que en el radicando haya una multiplicación. Si hay una multiplicación, puedo aplicar la propiedad distributiva. Después, lo mismo sucede con la división. Si yo tengo una raíz y en el radicando hay una división, yo puedo aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que A, la raíz cuadrada, en este caso de A, dividido la raíz cuadrada, en este caso de B. Solamente se puede aplicar la propiedad distributiva cuando tengo una multiplicación y una división, ¿sí? Ahora, cuando tengo suma o resta, no se puede aplicar la propiedad distributiva. Esto va a ser distinto, no se puede, ¿sí? Es súper importante que esto lo sepan, porque muchas veces sucede esto, que hacen la propiedad distributiva y no se puede aplicarla, ¿sí? Bueno, espero que estos detalles, estos temitas que fuimos viendo, les sirvan y los puedan aplicar en toda la cursada. Acuérdense que cualquier cosa me escriben, me mandan un mensaje, un WhatsApp al número de teléfono que les dije al principio de la
de la clase. Se los repito, 11 28 47 41 03 y me piden todo el material digitalizado. Les mando un beso y que anden bien.